¿Por qué no se sanan más personas? Por T. L. A. Asbarn. Romanos 10 y 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Nunca se desarrolla por nuestra compasión. Nunca se desarrolla la fe por lástima. Nunca se desarrolla la fe por conversar sobre los dolores y los sufrimientos, flaquezas y enfermedades de la víctima. La fe es por el oír, la palabra de Dios. Nuestra fe se desarrolla cuando oímos la palabra de verdad. Es nuestro deber decir la verdad al pueblo. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Juan 8 y 32. Él es la verdad. Si queremos ver las masas humanas libertadas de la esclavitud de la dolencia, debemos predicarles la parte de la palabra que las liberta de enfermedades. La verdad es esto: Cristo quiere curarnos a todos, o si no, no hubiera sufrido las llagas por las cuales fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Entonces surge la pregunta: ¿por qué no sanan más personas? Es por falta de enseñar y predicar esta gran verdad. En lugar de quedarnos al lado de los lechos de las multitudes de enfermos apiadándonos de sus sufrimientos y dando a entender que debe ser la voluntad de Dios llevarlos, o que debe ser para enseñarles a tener paciencia, o tal vez mantener un mayor acercamiento al Señor mediante la enfermedad, debemos declarar guerra contra toda forma de enfermedad, ejerciendo nuestra autoridad sobre toda forma de poder demoníaco mediante el nombre poderoso y triunfante de Jesucristo, ministrando liberación a los que sufren. Si la salvación es para todos, la cura divina es para todos. Nunca dudamos que sea la voluntad de Dios salvar incluso al más vil y al más indigno. ¿Cómo estamos seguros de que es así? Porque se nos ha enseñado la verdad acerca de este tema. Fuimos enseñados desde la infancia que la salvación es para todos los que creen, porque Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3 y 16. Si hubiésemos sido enseñados acerca de la cura para el cuerpo tan positivamente como fuimos enseñados en cuanto a la salvación del alma, el pueblo creería tan rápidamente para recibir la sanidad, como lo hacen para recibir la salvación. Si pensamos que Dios operaba milagros y sanaba en el pasado, pero no quiere hacer lo mismo en el día de hoy, estamos diciendo que es un Dios que era más que el Dios que es. Pero yo digo enfáticamente que Él es el gran yo soy el Señor tu sanador. Ahora mismo Dios está diciendo: yo soy el Señor que te sana. Mañana Él será eso mismo. Estará curando a los enfermos que lo buscarán mañana, porque seguirá siendo el gran yo soy. No puede haber duda, Él continúa concediendo sanidad a todos los que se llegan a Él creyendo en su promesa. Mateo 9 y 29, conforme a vuestra fe os sea hecho, Santiago 1, 6. Por tanto pida con fe, no dudando nada, la sanidad espiritual y física. La cura en la Biblia es tanto física como espiritual. Los dos dardos que Satanás ha tirado contra la humanidad son pecados y dolencias. Ambos entraron en el mundo por la desobediencia de Adán y Eva. Sobre ambos dardos, se anuncia la victoria que Cristo trajo al mundo, la salvación y la sanidad. La liberación del pecado y de la enfermedad. Creo que se puede declarar de estas dos formas: la salvación del pecado y la enfermedad, o la sanidad del pecado y la enfermedad. Ambos remedios están en una sola expiación sufridos por un sacrificio o por un sustituto. Tiene un mismo significado decir sanado o decir salvo, y es para ambos, alma y cuerpo. El hombre no salvo y enfermo, no sería completo siendo salvo sin ser sanado de su enfermedad después de escuchar esta verdad proclamada. Un pecador curado sería incompleto si aún tuviera sus pecados. La persona es perdonada de estos males espirituales cuando su físico es salvo, esto es curado. ¿Por qué? Simplemente porque ha aceptado la expiación. ¿Cómo puede esta persona aceptar apenas una mitad de los beneficios, después de saber la verdad? Llegó a ver a Jesús, el sacrificio ensangrentado, llevando tanto sus enfermedades como sus pecados. Esto es la verdad que liberta a los hombres, tanto en sus cuerpos como en sus almas. En nuestras campañas evangelísticas, siempre predicamos una provisión plena, doble, invitando a los no salvos a aceptar a Jesucristo, que los sana y los salva del pecado. El resultado es liberación del cuerpo y del alma por igual. El cuerpo y el alma son siempre libertados juntos, si el pueblo cree en esto. Pablo dice, 1 Corintios 6 y 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Nos mandó a usar tanto el cuerpo como el espíritu para glorificar a Dios. Ambos fueron comprados por buen precio. El hombre paralítico no es de admirar que Jesús dijese al hombre paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2, 5. Cuando él se levantó, tomó su cama y anduvo, dejó atrás sus pecados con sus enfermedades. Fue por esta razón que Jesús preguntó. Marcos 2, 9. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Si Jesús hubiese dicho a ese hombre que sus pecados fueron lavados, su enfermedad tendría también que salir, pues el remedio para los dolores fue provisto en la misma expiación. Isaías 53, 5 ya había declarado, Él fue herido por nuestras rebeliones, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Si Jesús hubiese ordenado que este hombre se levantara y anduviera, entonces sus pecados también tendrían que salir. Oh, como el pueblo carece del conocimiento de la plena libración doble. La palabra griega traducida, salvo, en Romanos 10, 9, serás salvo, es la misma palabra usada por Marcos 6 y 56 cuando escribe, y todos los enfermos que lo tocaban sanaban. Ambas palabras, salvo y sanaban, fueron traducidas de la palabra griega sozo. Es conveniente que aquellos que están en contra de la sanidad divina aprendan el sentido de estas palabras en el texto griego. Observen que estas palabras que se encuentran en los siguientes versículos fueron traducidas de la misma palabra griega sozo. Salva, Marcos 5 y 23, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Salvo, Marcos 4 y 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Salvo, Lucas 8 y 36, y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Salvo, Hechos 2 y 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Sanado, Hechos 14, 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado. Salvos, Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Salvo, Lucas 6 y 42. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Salvará, Santiago 5 y 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Salvo, Marcos 5 y 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Sanarán, Marcos 5 y 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Salvos, Lucas 5 y 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Sanado, Hechos 4, 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sanado, Hechos 4 y 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Sanaban, Marcos 6 y 56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. No hay necesidad de que los creyentes estén enfermos. No toleramos el pecado en nuestras vidas porque Jesús llevó nuestros pecados. No necesitamos tolerar las enfermedades en nuestros cuerpos, porque Jesús llevó nuestras enfermedades. Él tomó sobre sí nuestras enfermedades, debilidades, y llevó nuestras dolencias, molestias. Mateo 8 y 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Primera de Pedro 2 y 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sabemos que Jesús llevó nuestros pecados. Si Él los llevó, no necesitamos llevarlos nosotros. Si necesitamos llevarlos, Jesús no necesitaba llevarlos. Si necesitamos llevarlos, entonces fue en vano que Jesús los llevara. El Evangelio muestra claramente que Él los llevó y, por tanto, somos redimidos de ellos y así jamás necesitaremos llevarlos. Los creyentes en su conjunto han sido llevados a creer que, a pesar de ser redimidos de sus pecados, deben seguir sufriendo sus enfermedades, porque puede ser que no sea la voluntad de Dios curarlos.
Saben que Él lo podría hacer, pero sin certeza de su voluntad, continuarán padeciendo con paciencia la enfermedad que consume sus cuerpos. Imagine. La dolencia consumiendo el propio cuerpo, comprado por buen precio, sí, el precio del Hijo de Dios. ¿Eso le parece razonable? No, y 1000 veces no. Soy castigado por las masas de creyentes tan mal enseñadas. ¿Cómo difieren estas tradiciones de la palabra de Dios? Bosworth dice, cuando pregunto a un creyente si cree que sea voluntad de Dios sanarlo y él responde que no sabe si es o no su voluntad, entonces le pregunto si es la voluntad de Dios cumplir su promesa. Ciertamente es una pregunta muy razonable de hacer a los que dudan si es la voluntad de Dios sanar a todos los que están enfermos. Quiero repetir, la razón por qué más personas no son curadas es porque le falta la predicación y la enseñanza de estas verdades. Dado que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces, si queremos que el pueblo tenga fe para recibir la sanidad divina, debemos proclamarles estas verdades bíblicas que sirven para edificar la fe para recibir esta bendición. ¿Cuántos pecadores serían salvos si el predicador nunca predicase un sermón sobre la salvación? Y si cuando decide predicar sobre la salvación, basara su discurso en los siguientes puntos principales. 1. Puede no ser la voluntad de Dios salvarte. 2. Tal vez tu pecado sea para la gloria de Dios. 3. Permanece resignado en tus pecados, hasta que Dios te quiera salvar. 4. Ya pasó el tiempo de los milagros, conversiones. ¿Cuántas almas se salvarían y cuántos pecadores recibirían fe para convertirse a través de sus mensajes? Lamentablemente estos son casi los únicos puntos enfatizados que los enfermos oyen en cuanto a la sanidad, así es fácil comprender por qué un mayor número de personas no se sana hoy día. Pidiendo al Padre en el nombre de Jesús. Juan 2:13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 26:23 En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Según esta escritura podemos tener la certeza de que Jesús no nos engañó, tenemos derecho de pedir al Padre que nos sane en el nombre de Jesucristo y seremos sanados. Si creemos en la palabra de Dios, podemos pedir en el nombre de Jesús y siempre recibiremos lo que pedimos, esto es, como dice en 1 Juan 5:14 si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y ciertamente y definitivamente la sanidad es conforme a su voluntad para todos. Tú que sufres enfermedad, tienes derecho de pedir que el Padre te cure. Entonces todo cuanto pidieres al Padre, creed que lo recibiréis y os vendrá Marcos 11:14. Así todo, es importantísimo notar que debemos pedir en el nombre de Jesús. El poder del nombre de Jesús. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Está escrito en Filipenses 2:9-10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, y en la tierra, hombres, y debajo de la tierra, demonios. Los seres de 3 mundos deben doblar las rodillas en el nombre de Jesús. Ese nombre ejerce control absoluto sobre Satanás y todo su reino. El hermano Wigglesworth cuenta cómo ministró a cierto hombre moribundo con tuberculosis. Dice que estaba en pie al lado del lecho, no hacía cosa alguna que no fuera repetir el nombre de Jesús. Ininterrumpidamente. La habitación comenzó a llenarse de la gloria de Dios y la sanidad vino al cuerpo del moribundo, y él se levantó perfectamente curado. Pedro dice al cojo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, y el hombre anduvo. En Hechos 3:6 Pablo le dice a un demonio, en nombre de Jesús, te mando que salgas de ella. Y la demente fue perfectamente restaurada. Hechos 4:18. Jesús nos dejó su nombre, ese nombre habita con nosotros. Tenemos derecho a usarlo. A Satanás le es ordenado respetar ese nombre que es sobre todo nombre y todo su reino tiene que obedecer nuestras órdenes cuando son dadas en el nombre de Jesucristo. Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Recuerde que fue Jesús el que venció al pecado, a Satanás, a la enfermedad, a la muerte, al infierno y a la tumba, y tenemos derecho legal de utilizar su nombre. Cuando Jesús nos dio el derecho de usar ese nombre, el Padre sabía todo lo que implicaría. Cuando almas oprimidas lo declararan en oración, Él siempre se agrada al escuchar ese nombre. Las posibilidades que participan en ese nombre escapan a nuestro entendimiento y cuando Jesús dice a la iglesia,
todo cuanto pidieres a mi Padre en mi nombre, es como si Él nos entregase un cheque ya endosado para retirar todos los recursos de los cielos, pidiendo que los tomemos y los usemos. ¡Qué grande es nuestro privilegio! Vale la pena, a cualquier creyente que carezca de sanidad, comenzar un estudio esmerado de los recursos de Jesús, con el fin de adquirir el conocimiento de la riqueza que ese nombre tiene para el hoy día. Te pertenece para usarlo hoy. Jesús lo dice. Cree que Él te dice la verdad y comienza a utilizar su nombre en oración hoy. Jesús te está diciendo, pide al Padre dará cualquier cosa en mi nombre, yo avalaré la petición y el Padre dará cualquier cosa que le pidas por mi avalada, al reclamar nuestros privilegios y derechos, la nueva alianza, y orar en el nombre de Jesús parece que el pedido o súplica pasa de nuestras manos a las manos de Jesús. Él entonces asume la responsabilidad de esa necesidad y sabemos que Él dice, Padre, gracias te doy por escucharme, yo sé que siempre me escuchas, sabemos que el Padre siempre escucha a Jesús, entonces cuando oramos en su nombre el Padre es como si Jesús mismo orase. Él ocupa nuestro lugar. El Padre nos da la respuesta y nosotros nos regocijamos. Esta es una verdad indiscutible. Si precisas sanidades puedes pedirla al Padre en el nombre de Jesús creyendo que Él te oye y aquí te deshace tu enfermedad. ¿Por qué? Observa la respuesta. Primera de Juan 5, 4 y 5. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ora. ¿Es eso difícil? Es fácil. El derecho de hacerlo es tuyo. Pídele y recibirás salud en el precioso nombre de Jesús. Hazlo ahora. Eso opera ahora mismo donde estuvieres. Jesús nos dio permiso de utilizar su nombre en oración. Juan 2 y 13 y 24. Todo cuanto pidieres en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidieres alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Leemos más, Juan 4 y 24. Hasta ahora nada pedisteis en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Como lo debemos alabar por el derecho de usar su nombre en oración. Si te hace falta sanidad, pídesela al Padre en el nombre de su querido Hijo y la recibirás, y tu gozo será cumplido. Pedro, confiando en la palabra de Jesús, dijo al cojo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese nombre jamás pierde su poder. Por esta escritura Él nos ha probado el hecho de que se puede recibir sanidad por ese nombre. Los hombres son salvos por ese nombre, pues en Hechos 4 y 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Los hombres oran y hacen sus peticiones al Padre en ese nombre, Juan 14, 13,14, 4 y 24. En ese nombre los cojos, los impotentes e inutilizados son libertados para andar nuevamente. Jesús dice en Marcos 4 y 17, en mi nombre echarán fuera demonios. Pablo probó la veracidad de esta profecía de Jesús muchos años después que Jesús la haya anunciado. Pablo le dice al espíritu que estaba en la joven de Filipos. Hechos 4 y 18. Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. No es difícil de entender que el poeta escribiera. Saludad el nombre de Jesús. Arcángeles postraos. Al Hijo del Glorioso. Dios, con gloria coronad. Qué gran poder tiene ese nombre para la iglesia hoy. Y abarca toda la fase de la iglesia primitiva. Según Colosenses 3 y 17, los hijos de Dios fueron enseñados de la siguiente manera. Todo lo que hacéis, sea de palabra o, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En Efesios 5 y 20 fueron enseñados a dar siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 6 y 11 les fue dicho que ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. En Hebreos 1 y 15 fueron amonestados a ofrecer siempre sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. En Santiago 5 y 14 fueron instruidos a ungir los enfermos con aceite en el nombre del Señor. Y los informa en 1 de Juan 3 y 23 que su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Vemos en estas escrituras que el nombre de Jesús daba poder a toda área de la vida de la iglesia primitiva y que tomaba un lugar en los pensamientos,
en la vida de oración, en la enseñanza y en la predicación. Muchos hoy ignoran estas verdades bíblicas porque no fueron instruidos.